porque el disco tiene unas canciones, ajá, continue. El disco tiene unas canciones que son como de los 70. Yo le dije, mira, pero tú escuchabas eso. Y me dijo, no, fíjate tú que yo tuve que buscar en Google de dónde salieron esas canciones. Entonces, eso me dejó a mí, eh, o sea, fue tan increíble escuchar eso porque eh, eso es cuando yo terminé esa entrevista, yo dije, wow, esto es lo que me gusta a mí de las entrevistas, ese factor sorpresa, lograr encontrar ese factor sorpresa del entrevistado, porque generalmente muchas de las entrevistas tienen las mismas preguntas. Eh, entonces yo trato un poco, casi siempre, de salirme y encuentro unas cosas que yo no lo puedo creer. Claro, y tú llevas, ya entrando en materia, siempre, digamos, un plan de preguntas, o sea, una lista o de temas, ¿no? Que quieres tratar. Yo tengo un plan de preguntas dependiendo a quién estoy entrevistando. Pero en este caso de esta señora, por ejemplo, yo dejé dos preguntas. Como ella es hija de un músico prominente, que es una leyenda, yo le quise preguntar si alguna vez él la regañó a ella porque ella estaba escuchando una música nueva, un estilo nuevo, lo que siempre hacen los padres. Pero ¿cómo estás tú escuchando eso? Entonces yo le pregunté y ella me dijo que no, que en su casa lo que se escuchaba siempre era el blues. Entonces eso nunca sucedió. Entonces esa es una de las preguntas. Y la otra Claro. fue, le pregunté, mira, pero estas canciones que tú tienes en este disco, yo no creo que tú escuchabas esto. Tú no escuchabas esto. No me vas a decir a mí que tú escuchabas esto. Pues me dijo, no. Si a mí cuando me propusieron grabar estos dos temas, yo los tuve que buscar en Google para ver de quién es. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Una persona que graba canciones que no conozcan. Es más, ese disco lo acaba de grabar ahorita durante la pandemia y no conoce ni siquiera a los músicos que participaron en el disco. ¿Ok? Imagínate tú, Increíble, todo eso se lo hizo qué su productor. curioso. El productor le dijo, mira, vas a grabar y vas a grabar con estos tipos y todo en la pandemia y ella mandó los audios y le dije, ¿te gustó? Que sí, me gustó, me encanta lo que hicieron con eso. Y ella lo único que hizo fue mandar su voz. Qué cosa. ¿Y Increíble. esa Sí. entrevista, dónde va a salir? Fíjate, las entrevistas de música yo las publicaba todas en Playboy. Playboy en español cerró en Venezuela por la situación que hay. Ellos Claro. mantienen, ellos son dueños de la publicación, el bloque de armas, pero por ahora no están saliendo. Tienen aproximadamente, yo diría, ya que dejaron de vista. A partir de ese momento comencé a publicarlas en distintos medios, en el Sol Latino Newspaper de Filadelfia, en el Venezolano, que es un periódico que sale en Ajá. Miami, en Panamá y en Madrid. Entonces, Osvaldo Muñoz, que es el editor, siempre me dice, René, lo que tú me mandes, aquí lo publicamos. Y hay una revista especializada en España también, que se llama Free Rocking. Y también le mando trabajo, y yo estos trabajos, fíjate que es interesante porque estamos hablando de esto, ¿no? Yo estos trabajos no los cobro. Es interesante porque están escuchando tus alumnos, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. porque estamos empezando, a lo mejor estamos comenzando de atrás hacia adelante, que siquiera hemos Claro, saludado es a la más, gente. ni siquiera te he presentado. Ajá. Empezamos a hablar y ni siquiera te he presentado. Bueno, se los presento para que sea formal la cosa, ¿no? Él es René Rincón, nosotros, bueno, ha hecho una gran cantidad de cosas que creo que el tiempo se nos iría nada más contando todas las maravillas que ha hecho. El otro día hicimos un webinar para la escuela y la verdad es que fue increíble y por eso quise hacer como esta reunión, un petit comité con ustedes porque creo que vale la pena. Alguna vez lo tuve invitado cuando estaba en Venezuela a mis clases de radio y de periodismo deportivo. Además es un gran amigo, trabajamos juntos en radio, hicimos un programa que creo que define, y alguna vez se lo dije a ustedes, creo que define la magia de la radiodifusión, que es Hoy no es hoy. Entonces,
Bueno, estas cosas de la pandemia, que estamos tristes porque estamos lejos, pero que agradecemos esta oportunidad de poder hablar con René. René no vive en Venezuela y pues siempre se ha hecho difícil este encuentro, pero bueno, ahorita le estoy sacando la chicha porque ya es la segunda vez que lo invito para que comparta con ustedes, porque de verdad escucharlo hablar es maravilloso y las historias y todo lo que tiene que contar es increíble. Entonces, bueno, ahora sí, ahora sí podemos comenzar. Sí, sí, para completar esa idea, ¿no? Para por lo menos completar esa idea que es la entrevista escrita, ¿no? Para una publicación como un periódico o una revista. Estas entrevistas de música, cuando yo las estaba publicando, estaba hablando un poco de lo que puede pagar un medio por una publicación. Entonces, fíjate, mis entrevistas de música, yo suelo encontrar un buen lugar para publicarlas. No es que no me guste cobrar por ellas, sino que llegó un momento que el cambio en Venezuela no representaba mucho para mí que estoy viviendo aquí. Ojo, claro que siempre representa porque yo pudiera decir, bueno, yo cobro esto y se lo doy a un familiar que tengo en Venezuela y va a ser un dinero que represente algo, ¿no? Pero llegó un momento que era tan complicado cobrar este trabajo por todo lo que me exigían y todo lo que me pedían, que yo dije, bueno, yo les dije, no te preocupes, me decía, mira que tú pago, y yo les dije, mira, no te preocupes, en algún momento yo cobraré eso. Pero, ¿qué hacía yo con esas entrevistas? Después de publicarlas, los artistas me invitaban a los conciertos y me invitaban backstage, yo lo conocía y veía un show, generalmente los tickets para la gente que está haciendo una crítica de show son en los mejores puestos. O sea, generalmente te dan en la octava fila centro, por allí, entonces tú puedes verlo. Entonces, bueno, el hecho es que yo sacaba tickets y podía comprar artistas y eso era lo que yo buscaba. Ahora, ¿qué se puede cobrar por un artículo? Yo cuando escribía, Carlota, para la revista de Copa Airlines, que es lo que llaman In-Flight Magazine, que es la revista que tú lees cuando te sientas en el avión. Esa revista se llama Panorama de las Américas y esa publicación me llegaba a mí a pagar $400 por un artículo. Eso no existe hoy, Carlota, que un medio te llegue y te pague $400 por un artículo. Claro, era el mejor momento de la publicidad en los vuelos. Claro. Y yo publiqué allí entrevistas desde Oscar de León hasta Gypsy Kings, Manu Ginóbili, que es un jugador de baloncesto en la NBA, y publiqué una entrevista, un trabajo sobre Sesame Place también, que tiene una sede aquí en Pensilvania. Entonces yo publiqué un trabajo sobre el Museo de Cera Madame Tussauds. Entonces fíjate lo amplio del espectro, ¿no? De todo lo que puedes hacer. Y forma parte de cómo comunicarse con un editor de una publicación y decirles, mira, yo tengo esto, te puedo enviar un trabajo. Y generalmente, si el trabajo es interesante, por el hecho de que tú vivas cerca de Nueva York, eso te va abriendo puertas con los editores. Y a mí, por ejemplo, con los músicos ahora, también me pasa pero con los músicos, yo le escribo a un músico, al publicista de un músico, y yo le digo, mira, estoy interesado en hacer una entrevista de X persona, un artista. Generalmente te dicen ahora que sí, cuando tú les dices, ya yo he entrevistado anteriormente para estas publicaciones a X personaje y X personaje, y además he asistido a 2 premios Grammy y a 2 exaltaciones del Salón de la Fama de Rock and Roll. Entonces, claro, eso ya ven que, oye, este tipo ya tiene un historial, entonces eso generalmente te abre otras puertas. Siempre manteniendo una relación profesional que si te invitan, tú vas a hacer un trabajo y lo vas a colocar en tus redes y se lo vas a mandar al publicista que te invitó y te dice, mira, aquí está el link del trabajo para que lo veas, aquí están las fotos, y entonces ellos ven que tú también estás cumpliendo con ellos. Claro, claro. Entonces,
Sí, yo me imagino bueno, también es un poquito, uno recibe un pago cuando estás ahí, cuando te invitan, o sea, todo eso que vives con ellos. Pero vamos a echar para atrás para llegar a este punto. Vamos a hablar Sí. de tus inicios en radio y tus primeras entrevistas y me gustaría que las compararas con las que haces Oh, actualmente. Es decir, aquellas que hiciste y hoy en día dices, escúchale, es que no le pregunté tal cosa o no aproveché el momento. O sea, ¿qué ha pasado en mira, ese camino? claro, te voy a contar. Yo comencé en Z100 FM, que es la primera FM que salió al aire en La Guaira, ¿ok? Y yo comencé desde el primer día que salió al aire. A mí me dieron el horario de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Y ahí estaba yo, pues, diciendo disparates en las noches, cualquier cantidad de locuras allí. Era una emisora que tenía un formato top 40, o sea, de canciones éxitos, y un poco fuera de formato porque éramos unos primos que estábamos haciendo radio. La verdad es que teníamos mucha mística, mucha pasión y hacíamos una buena radio. John Fabio Bermúdez, radiodifusor, me dio uno de los mejores cumplidos. Me dijo, si ustedes estuvieran en Caracas, nos estuvieran dando una gran pelea. Él era el director de La Mega en ese momento. Entonces eso para mí, bueno, significó mucho, ¿no? Y nosotros, yo viajé a cubrir Grammys estando en Z100. O sea que ya desde el comienzo ya nosotros estábamos inventando cosas que aquí no se hacía. Nosotros fuimos a Kiss FM y se lo ofrecimos a un personaje y el tipo dijo, bueno, nosotros lo hacemos si yo voy, yo lo transmito. Y nosotros no, nosotros vamos y si ustedes quieren, se pegan a la transmisión de nosotros. El hecho es que, bueno, en las primeras entrevistas, fíjate, yo recuerdo dos experiencias que no fueron muy gratas, pero fueron de aprendizaje, pues. Una es cómica porque yo estoy entrevistando a los integrantes, yo creo que era un grupo que se llamaba Pentágono, ¿no? Y entonces, obviamente, Claro, todos los grupos van a las emisoras te de radio. cantaría la canción, pero me da pena con mis alumnos. Bueno, pero ahí fue Kiara, ahí fue Franco, no fue Franco De Vita, fue Frank Quintero, fue Kiara, fue Sergio Pérez, fue, eh, bueno, muchos artistas, ¿no? Rudy Rodríguez cuando sacó un disco, por ejemplo. Entonces iban todos los artistas promocionando su disco y fue Pentágono. Y yo estoy en la cabina con Pentágono y yo les pregunto, ellos están todos conmigo, y yo les pregunto a uno de a ellos, pues, que están en la cabina, les pregunto si este disco nuevo representaba un reto para ellos. Y, y el tipo, el cantante, entendió que si esto significaba un retro, o sea, un retroceso, un paso atrás. Y el tipo me empieza a atacar, pues, porque él entendió que yo lo estaba, como que lo estaba degradando con ese trabajo que él había sacado con su nuevo disco. Y me empieza a decir que eso era una falta de respeto, una categoría. Y bueno, yo empiezo a poner mis caras así, yo digo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y empiezo a revisar, y resulta que el tipo, yo le pregunté, bueno, ¿y qué entendiste tú? No, que si esto es un retro. Yo, no, vale, yo te estoy preguntando que si esto es un reto, volver y tal. Entonces, es una experiencia de lo que te puede suceder en una entrevista y cómo manejarlo, que son técnicas que se aprenden luego, ¿ok? Y luego también me sucedió que eh, el dueño de esa radio, que era mi tío, entonces él me dice, mira, necesito que entrevistes a este tipo. Y era un tipo que era un rival político de mi tío, era del partido opositor. Entonces él llega y él sabe que él va a hablar con el sobrino del político y que bueno, entonces yo le hago dos preguntas y bueno, tú con un político tú no te puedes poner de tú a tú. Y eso lo aprendí yo también. Bueno, primero que yo no hago preguntas de tintes, entrevistas de tintes políticos, pero ojo, también es parte del trabajo, pues yo tenía un horario importante, ya había logrado los horarios, eh, diríamos, de prime time, pues los horarios estelares de la radio. Bueno, resulta que este tipo, Carlota, para decirme que yo me dio un reburo. O sea, yo le hice tres preguntas, el tipo le daba la vuelta a la pregunta y obviamente es un tipo con experiencia en política, en calle y todo. Y entonces yo salí de allí y todo esto significaba el aprendizaje. Yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que estar mejor preparado,
tengo que ser más objetivo, porque eso fue falta de objetividad de mi parte. Entonces fueron muchas lecciones que yo fui aprendiendo durante todas estas entrevistas. Luego, gracias a Dios, entrevistas allí con muchísimos otros artistas y... Ay, se fue. ¿Qué habrá pasado? Se fue creo que lo sacó el internet, ¿será? No, pues es que el internet está súper horrible hoy, sinceramente. Está horrible, ¿verdad? El mío que generalmente, ni lo digo, mejor no lo digo, que camina, pues ahí más o menos vamos a ver qué sucedió. Ajá, y dice René, ahora hay dos René. Esperemos a ver qué pasó. Ajá. Te fuiste. Qué raro. Lo que pasa es que sí ahorita cuando nos estabas contestando, la imagen, ¿sabes? Estaba como... Yo vi como que se extraña. congeló. Yo vi que Por se eso congeló. exacto. Entonces nos estabas contando que aprendiste de esa experiencia. Por supuesto. Y ya para salir de esa etapa de La Guaira con las entrevistas, yo trabajaba en los hoteles. Sí sigues allí, ¿verdad? Que ahora cambió la pantalla. Aquí estoy. Ok, perfecto. Aquí estoy. Entonces, Ajá. yo trabajaba en los hoteles Macuto Sheraton y Emilia Caribe y yo animaba eventos allí y cada vez que se hospedaba un artista importante, a mí me invitaba el gerente del hotel y me llevaba a la suite presidencial para hacer una entrevista en video para el hotel, para luego pasarlas en la discoteca o en los restaurantes. Y yo siempre yo entraba al hotel, estaban pasando mis entrevistas allí con Pat Morita, que era el personaje del Karate Kid, y bueno, con artistas de rock también, o sea, con artistas que yo nunca pensé, pero ellos se quedaban en el hotel y me llevaban a hacer las entrevistas. Entonces, fui aprendiendo a hacer estas y gracias a Dios siento que es parte de mi profesión, diríamos que uno de los actos que se me ha dado mejor. Ok, las entrevistas. Sí. Es lo que más te gusta hacer. Bueno, vamos a contarles a ellos lo que es esa maravilla que hiciste, que yo creo que es parte de la historia de la radio, porque de verdad es un formato súper increíble que se llama Hoy No Es Hoy. Sí, mira, Hoy No Es Hoy nace precisamente del Hotel Meliá Caribe. Porque fíjate, nosotros viajamos a Miami, nos invitan, el hotel nos lleva a Miami y Orlando. Entre ellos viaja Nina Sicilia, viaja Fausto Malavé y me llevan a mí. Y viajamos supuestamente, vamos a ponerlo como dicen supuestamente, a grabar videos para el hotel. Pero en realidad el gerente nos dijo, mira, esto es un premio que yo les quiero dar a ustedes por el trabajo que han hecho para el hotel. Entonces nos llevó a el Sol Meliá de Miami y a el Sol Orlando, el Sol Meliá de Orlando. Nos llevan a esos dos hoteles. Y allí, Carlota, nosotros fuimos a Pleasure Island. Yo me imagino que tú que no sales de Orlando, has ido a Pleasure Island. Sí. Que Mickey te dará permiso de salir de clases para poder ir a Pleasure Island. En Pleasure Island, a las personas que no lo conocen, se celebra el 31 de diciembre todas las noches. Todas las noches. Y a las 12 de la noche por reloj, celebran como si fuera un 31 de diciembre. Nosotros traemos esa idea y desarrollamos una fiesta del 31 de diciembre del año 49 y del año 69. Y lo celebrábamos allí en el Hotel Meliá, con personajes como Henry Stephen y todos los sesentosos iban al Meliá, y otro cumplido increíble, Capi Doncella, que es la gran figura de los 60, me dijo a mí, esta es la mejor fiesta de los 60 que yo he vivido en mi vida. Entonces cuando nos dice eso, sí, de esa idea llego yo a tu oficina, un poco frustrado porque yo te digo, mira, acabo de presentar un piloto en Kiss y no me lo aceptaron.
Y tú me dices, ay, ¿de qué era el piloto? Háblame, ¿de qué se trata eso? Y era una grabación era un piloto, o sea, no estaba el invitado, pero era supuestamente una entrevista a el Puma José Luis Rodríguez el día que él sacó un disco. Yo creo que era el disco, yo creo que era el disco de Dueño de Nada. Y yo lo estaba entrevistando el día que él sacó Dueño de Nada. Y yo te lo pongo a ti, te digo, mira, no, vale, es que no me aceptaron esto, esta era una idea que yo quería hacer y tal. Y entonces tú me dices, vamos a hacerlo aquí. Y así nació el programa. Así nació el programa gracias a que tú confiaste en el programa y a una idea, pues, porque eso no era un programa de radio, sino yo dije, bueno, vamos a hacer esto. De ahí, para los alumnos que están escuchando, nace un programa que conservamos con 100 horas, que Carlota no ha querido transcribir porque dice que está muy ocupada con ustedes, pero que lo No, vamos a pero llevar, bueno. que lo vamos a llevar a un libro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos, por ejemplo, el primer medallista olímpico venezolano fue Arnoldo de Bonis. Arnoldo de Bonis ganó en salto triple en Helsinki en 1952. Nosotros conseguimos una entrevista con Arnoldo de Bonis en las oficinas de PDVSA y allí fuimos, un empleado de PDVSA, él ya falleció, que ese es otro de los aspectos importantes de este programa. De esas 100 horas, probablemente hay 30 personas ya fallecidas o más, ¿ok? Porque O más. todas estas figuras son legendarias, y cuando los entrevistábamos ya estaban todos en sus 70 años de edad, algunos pues. Y fíjense ustedes, allí está Rafael Vidal, que es medallista olímpico y falleció muy joven, pero lo tenemos grabado, que fue un Sí, gran señor. amigo además. Sí, pero entonces fuimos a la oficina de Arnoldo de Bonis y le explicamos, mira Arnoldo, te vamos a hacer una entrevista, pero no es una entrevista normal. Te vamos a entrevistar en la pista de atletismo en el momento que tú logras la medalla en salto triple. Y así es, uno escucha el programa y dice, amigo, estamos en Helsinki entrevistando a Arnoldo de Bonis, acaba de cruzar la meta y acaba de lograr una medalla, la primera medalla en la historia olímpica para Venezuela, y tus primeras palabras. Y él sigue la idea y dice, estoy muy emocionado, y además nos cuenta por esa particularidad de ser una entrevista distinta, cuenta detalles distintos, que es lo que hace además este programa aún más importante. Porque yo no sé si recuerdas, Carlota, que él dijo que él estudió finlandés antes de viajar. Entonces que él aprendió un poquito de finlandés y que cuando se bajaron del avión allá en Helsinki, él saludó a la gente finlandés y todo el mundo se le quedó mirando. Bueno, pero este tipo de dónde aprendió a hablar finlandés. Entonces, son esos detalles los que le dan una magia increíble. Y recientemente, solo para poner dos ejemplos, porque podemos hablar bueno, podemos hablar de muchos de los ejemplos, pero recientemente, no, durante los últimos años, ha existido una polémica sobre una pelea de boxeo que se convirtió en una frase popular en Venezuela, porque en Venezuela la gente repite o repetía, porque la generación de ustedes, los chicos ya no, pero repetía, decía, pega Betulio, una pelea de boxeo, un boxeador venezolano, el campeón del mundo, Betulio González, y el narrador supuestamente decía toda la pelea, pega Betulio, pega Betulio, pega Betulio, se cayó Betulio. Esa es la historia. Pero resulta que eso no existió, Betulio nunca se cayó, y esto fue todo un sketch de un humorista venezolano que se llamaba Joselo Díaz, tenía su programa El Show de Joselo, y ahí crearon un sketch que el narrador decía, pega Betulio, se cayó Betulio, por una controversia que sucedió. Resulta, y les cuento a todos, que esto es una pelea increíble. Todo el mundo dice que sí lo dijo. Porque además todas las personas un poco mayores que Carlota y que yo, todos los de la generación anterior juran que lo vieron. Nos pueden jurar a nosotros que sí existió. Todos nuestros tíos
nos dicen que sí, que cómo vamos a decir que no, porque ellos lo vieron en televisión, pero resulta Ese que es el no. propio efecto Mandela criollo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ellos lo juran, pero no existió. Pero, ¿saben una cosa? Los únicos que tienen grabado esa historia somos nosotros. De la propia Es voz de verdad. Miguel Todé. ¿Cómo sucedió eso? Y, y bueno, resulta que para hacer el cuento corto, ellos iban en la van a la pelea en Tailandia y Betulio González mandó a parar al chofer, para, con acento así maracucho, y se voltearon y ¿qué pasó, Betulio? No, que se me quedaron y eran los testículos, ¿no? Que él dijo, no, que se me quedaron las en el hotel. Y entonces todo el mundo se rió como con el chiste de él, pero en la pelea Betulio se retira, le da la espalda al contrincante y el narrador Miguel Todé dice, lo que pasa es que a Betulio se le quedaron iba a decir la palabra en el hotel, pero dijo se le quedó el alma en el hotel. Y además él dijo que Betulio no podía rendirse, entregar su corona, dar la espalda así, porque esa corona no era de él, sino que era de Venezuela. A lo que la gente le dijo, en Venezuela lo declararon persona non grata en Maracaibo y por toda esa controversia, Ocelo crea este sketch del Pega Betulio. Pero si uno se pone a explicarle eso a un tío no lo va a creer. Además, la periodista Mari Montes, aprovechándose un poco de la historia, me dijo, René, puedes escribir, cuéntanos un poco la historia. Se lo conté, obviamente por escrito, y lo colocó ahorita, lo acaba de publicar la semana pasada, creo. Y la controversia fue Sí, tal hace poco. que la gente todavía le dice a ella, no, pero es que eso no así, eso sí fue así porque yo estaba Está equivocada, sí. en tal Sí, lugar. Sí. tal cual. Hoy no es hoy comenzaba, se llamaba Hoy no es hoy porque René decía, saludaba a los oyentes y decía, hoy no es hoy porque hoy es, y decía una fecha del pasado. Recuérdame una de esas fechas, creo que una de ellas fue en el 41 cuando llegaron los héroes del 41. René lo presenta como unos muchachones y estamos hablando de 4 viejitos que tuvimos que ir a buscar, ¿te acuerdas? Y eran 4 señores mayores, pero en ese momento eran los héroes del béisbol del año 1941. Correcto. Bueno, mira, hoy no es hoy. Déjame salirme de cámara, dame un segundo, espérate. ¿Se fue René? ¿A dónde? Bueno, yo les sigo contando. Entonces, claro, la idea era que teníamos al atleta sentado allí. Ajá. ¿Ves allí? Sí, se ve. Ajá, Los entonces, mini mira, tú me estás preguntando por la fecha y yo voy a hacer así. Mira, fíjate, precisamente de qué estamos hablando. Ajá. Dame ver. Hoy no es hoy, Miguel Todé. Exacto. ¿Se lee bien? Sí, se lee bien. Hoy no es hoy, Miguel Todé con René Rincón. Ok, ese es uno. Déjame ver, para ver si... Por ahora me voy a salir Carlos yo de cámara Lavado, para enseñar yo una cosa. Te los dejo, René. Carlos Lavado fue campeón mundial de motociclismo. Ahí está el Hoy no es hoy. Y bueno, fíjense, aquí está uno de los grandes periodistas deportivos venezolanos, Abelardo Raidi. Ahí está también. No, perdón, ese es Arnoldo de Bonis, Abelardo Raidi. Porque como estamos en una onda retro, miren lo que les voy a enseñar yo. Y esto dice aquí, hoy no es hoy, de el cumpleañero de estos días, David Concepción. Correcto. ¿Ven? Bueno, resulta que la mayoría de estos personajes están en el Salón de la Fama del Deporte Venezolano. Y aquí hay grabados detalles increíbles. Ese programa de David Concepción, por ejemplo, porque ¿qué sucede con David Concepción? Que a David Concepción lo pueden haber entrevistado muchísimas veces y aquí está el audio, ¿no? Es una de las grandes ventajas, que aquí está contado por él mismo lo que sucedió, por ejemplo, en la Serie Mundial contra Medias Rojas de Boston, de Sí. ese gran equipo, la gran 25 de maquinaria roja. octubre
Mira, Del 25 de 75. octubre. Sí, señor. Del 75. Eso Del es, 75. exacto, eso es llegando a Venezuela, supuestamente, ¿no? Llegando a Venezuela después de ganar la Serie Mundial contra los Rojos de Cincinnati, que para muchos historiadores de béisbol ha sido una de las mejores o la mejor Serie Mundial de béisbol. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que David, yo le pregunto, David, ¿quiénes fueron tus padres? Y David dice, mi mamá fue una costurera y mi papá fue un camionero. Y de esa manera él nos levantó a nosotros. Y le pregunto también, ¿cuál fue tu primer trabajo? Y él dice que trabajó, creo que era un trabajo de electricista en Corpoelec. Bueno, en ese momento era Cadafe. Y con eso logró mantener a su familia. Imagínate, o sea, pero lo bonito es lo que se logra en todas estas entrevistas. Entonces, eh, hay algo mágico, hay unos viajes a la hemeroteca en Caracas a revisar microfilms, ¿ok? Entonces uno llegaba con esa, pero eso es parte de lo maravilloso, porque nosotros leíamos, ahí están grabados los comerciales de la época. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le sacábamos copia, por ejemplo, yo recuerdo uno que siempre me quedó grabado. Invierta en la Castellana, será una de las grandes urbanizaciones de Caracas. El Sí. metro, no sé, a un bolívar 50 el metro, una cosa de esa. Entonces, nosotros leíamos esos comerciales delante del invitado. Y fíjate, Carlota, que nosotros hicimos un programa con Carlos Alberto Hidalgo. Eso es lo que se llama, muchachos, para ustedes que son estudiantes, eso es lo que se llama en una sala de redacción un rayo. ¿Tú sabes lo que es un rayo, Carlota? Un rayo, Un rayo. ajá, ¿Qué es un rayo? fíjate, te ven un rayo, una noticia que era un rayo, era que venía de una orden de los dueños del canal, ¿ok? Ese programa fue un rayo, porque ese programa, el señor Asdrúbal, tu papá, que en paz descanse, dijo, aquí me van a entrevistar en este programa Carlos Alberto Hidalgo el día que compramos la radio, o el día que salió al aire Radio Deporte por primera vez. Entonces nosotros, bueno, vamos a hacerlo, pues, porque cuando es un rayo, yo me acuerdo que yo estaba en Televen y me dijeron, mira, tienes que entrevistar a un niño que hace equitación en la Lagunita. Y yo, ¿cómo es eso? Bueno, el presidente del canal dijo, bueno, eso es un rayo. Entonces uno tenía que agarrar su cámara y uno se tenía que ir para la Lagunita, ¿no? Es bonito porque esta plataforma permite contar este tipo de anécdotas, ¿no? Entonces, yo estoy entrevistando a Carlos Alberto Hidalgo y yo veo la fecha, Carlota, cuando la estamos haciendo, y resulta que la fecha coincide con el concierto de John Secada en Venezuela. Y yo, como tú sabes que yo soy coleccionista de tickets, yo tengo tickets de John Secada. Bueno, que yo te levanto ahorita un papel aquí, yo tengo tickets porque habían tickets que me sobraban mucho porque me lo obsequiaban la radio, los organizadores. Y por ahí yo todavía puedo tener 10, 15 tickets de eso. El hecho es que yo cuando estoy grabando con Carlos Alberto Hidalgo, les digo en ese momento en el programa, bueno amigos, recuerden. Ay, se fue. Justo cuando nos iba a contar lo que la historia. Esperemos a ver si regresa. Ese programa Hoy no es hoy, la verdad es que es espectacular. Creo que ahí pudo regresar. Vamos a ver. Aquí estoy. Aquí estás, pero no te veo. Ajá. Ok. No te veo. Ok. Sí. Ahora Okay. sí. No sé por qué se está cayendo, es extraño. Pero fíjate, entonces yo digo, amigos, este fin de semana se presenta John Secada aquí en Caracas y estamos obsequiando 2 entradas, pueden pasar por nuestros estudios y yo saco las 2 entradas, Carlota, y se las obsequio a Carlos Alberto, ¿ok? Saco la entrada y le digo, aquí tienes, Carlos Alberto. O sea, estamos hablando de un concierto que sucedió probablemente 10 años antes de la grabación. Y yo se los obsequié, de verdad. Cuando él termina el programa y él me dice, mira, los tickets, no, esos tickets son tuyos, eso es para que vaya al concierto, le digo así. Para que vaya y disfrute. Claro, y a mí Carlos Alberto, cuando terminó el programa, él se me acercó y me dijo, mira, de verdad que estoy impresionado
con lo que ustedes hicieron y con este detalle de los tickets, porque se quedó totalmente impresionado con eso. Entonces, es interesante, es súper interesante por esa misma magia de la radio. Ah, y hay otra anécdota que es cómica, que es la Mira, de pero Rafael antes de la Vidal. anécdota, oye, antes de la anécdota, María Alex había levantado la mano y creo que te quiere hacer una pregunta. María Alex, Ah, cuéntame antes perfecto, y de... hay algo en el chat, déjame ver, hay algo en el chat también. Sí, no, dicen que está inestable, pero María Alex, cuéntame. Ok. No, profe, era un aplauso por lo que estaba diciendo en ese momento. Ah, yo creí que era la mano levantada. Bueno, era un aplauso. Cuéntalo de Rafael Vidal y después vamos a contar que ahí yo entendí, después que cuentes lo de Rafael Vidal, pero yo entendí la verdad, el peso del programa y lo que significaba, no para nosotros dos, que éramos unos enamorados de ese programa y que no éramos objetivos a la hora de hablar hoy, no hoy, y sigo sin ser objetiva porque de verdad me entusiasma recordar todo lo que hicimos con ese programa, pero yo sentí lo que significaba para nuestros invitados echar hacia atrás y recordar esos momentos maravillosos con el programa de Papá Carrillo. Si te acuerdas lo que pasó con él, ¿verdad? Sucedió algo con respecto a su esposa que acababa de A su fallecer. esposa. Sí, porque él estaba contando, nosotros hicimos ese programa, bueno, pero te interrumpí porque tú ibas a hablar de Rafael Vidal. Bueno, hecho el cuento rapidito después. Cuéntalo. Estábamos hablando con José Joaquín Papá Carrillo y el día que escogimos fue el día de la inauguración del estadio. Correcto. Que está el gimnasio. en la Francisco de Miranda, creo, ¿no? Correcto, es el estadio donde juega exacto. Panteras ahorita de Miranda. Exactamente. Estadio José Joaquín Papá Carrillo. Claro, la fecha que escogimos fue esa porque además nos permitía echar para atrás y contar toda la historia de él. Y él comienza, René le pregunta sobre, bueno, ¿qué sientes? Estamos aquí, está tu familia, algo así, fue la pregunta. Y él empezó a hablar y en la mitad de la respuesta comenzó a llorar al punto que cortamos la grabación. Yo entré a ver qué sucedía y resulta que su esposa tenía 8 meses de fallecida y por supuesto cuando nos echamos para atrás y en ese momento su esposa estaba con él. Y él, bueno, se emocionó muchísimo al sentir que podía hablar al momento de tener a su esposa al lado y ya no estaba. Y de verdad que fue, yo creo que uno de los momentos que llevo yo más en el corazón porque él de verdad se metió en el personaje y de repente se dio cuenta como de la realidad, ¿no? El momento, yo les voy a contar porque acá dar una información falsa a tus alumnos. El momento que tú llevas más en el corazón es cuando estabas con Nicolás bajo la lluvia. Es verdad, Altamira es verdad, Club. pero eso yo no se lo iba a decir a los niñitos, pues. Es más, sigue hablando que voy a buscar la foto. Mira, sigue contando, Nicolás como el programa, como el programa tenía un corte, diríamos, surreal o ficticio, nosotros con Rafael Vidal, obviamente lo grabamos durante el momento que gana la medalla olímpica para Venezuela. Rafael Vidal es medallista de bronce en los 200 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 84. Y estábamos nosotros grabando de lo más chévere con Rafael Vidal y vamos a los comerciales esos de esa época y yo comienzo a leer los comerciales y nada menos que digo, bueno amigos, los invito este fin de semana a la película que se está estrenando. No sé cómo se llama la película en español, se llamaba Moscow on the Hudson, creo que era un ruso en Nueva York, que le pusieron allá, que es una película de María Conchita Alonso con Robin Williams, ¿ok? Y es Robin Williams que va a Nueva York y se enamora, ella hace un papel creo que de una chica italiana, y se enamoran ahí. Resulta que Rafael Vidal, que era más vivo, que bueno, pues dice, que después que yo hago el comercial, Rafael Vidal dice, por cierto, René, me han dicho que ese tipo Robin Williams va a ser un gran actor. Entonces nosotros
todos nos quedamos mirando así como, oye, tú sí eres vivo, ¿vale? Que haces este comentario. Y bueno, son anécdotas de Rafael. Mira, Ahí está, mira. ese día fue espectacular. Pero bueno, seguimos. Este, sí, Sí, como esta y como la de Papá Carrillo hay 50.000 anécdotas, ¿no? Pero como aquí no todos son de periodismo deportivo, sí. para no, y sabemos que tú has hecho un montón de entrevistas que no tienen que ver solo con el deporte, me gustaría que le contaras a los chamos, a mis chamos, que te los presto hoy, bueno, de esas otras entrevistas que has hecho, ¿cuál ha sido una inolvidable y por qué? ¿O cuál ha sido la más difícil? Yo creo que la más difícil fue, lo que pasa es que volvemos al periodismo deportivo, pero ¿te acuerdas aquel pitcher que teníamos 2 horas del programa y el señor decía, sí, yo piché? Se quedaba callado. Ajá. No, pero fíjate, Y no me acuerdo. no, Y no no, decía más fíjate, nada. O sea, claro, claro, en el caso de él, en el caso de ese señor, fíjate que yo creo que ese señor fue el primer pitcher que lanzó en la Liga Profesional Venezolana. O sea, el primero que hizo un lanzamiento, creo que se llamaba Carlos Roger, ese señor. Y lo llevó a alguien que era un amigo de la radio, pero que resulta que ese señor estaba de edad muy avanzada. sí, Y sí. no entendía el concepto. Imagínate llevar a este señor que estaba probablemente 85, 86 años y explicarles el concepto. Estamos en el estadio en este momento, San Agustín, algo de eso, y obviamente no se entendió. Pero fíjate, vamos a nombrarlo Vitico Davalillo. Vitico Davalillo, que es el pelotero que tiene más hits en la historia del béisbol venezolano, va a nuestro programa y por esos mismos detalles de preproducción, nosotros estamos hablando de un momento específico en una serie mundial cuando él está bateando y él hace un toque de bola, ¿ok? Y es un toque de bola histórico, lo pueden hacer Google o los que les gusta el deporte. Entonces, yo le digo, mira, antes de este toque de bola, tú estás en cuenta de 2 bolas y un strike. Estaba en cuenta de 2 bolas y 2 strikes. Comenzamos a discutir fuera de la grabación. Y llega un momento que el señor se pone algo indispuesto para la entrevista y yo salgo del estudio y afuera del estudio está el papá de Carlota, Germán Chiquitín Etergui y Duilio Di Giacomo. Los 3 han fallecido, pero 3 personas importantísimas en la historia del deporte. Y yo les digo a ellos, bueno, ¿qué pasa? Y porque yo salgo indispuesto, digo, ¿qué pasa? Y le digo, no, vale, que ese tipo está muy molesto allá adentro. Y entraron esos 3 señores a meterle un regaño tan grande a Víctor Davalillo, regaño en confianza, porque eran de la misma edad y se conocían de toda la vida. Y le dijeron, mira chico, pero tú no estás viendo que ese muchacho lo que te está haciendo es un homenaje. Y entonces él le entendió y grabamos un programa increíble. Eso es lo que yo considero como una entrevista difícil. Hay otras entrevistas que pueden ser difíciles por algo de tensión, porque te digo que pueden tener un poco de tensión por la magnitud, la relevancia del entrevistado. Entonces, Carlota, mira, yo vine aquí a Nueva York y a mí me da una cita para una entrevista a través de su hijo que me dice, mira, mi papá te va a esperar en la oficina de Joe Torre en Yankee Stadium. Y Joe Torre es el manager de los Yankees, o sea que mi entrevista es en la oficina del manager y es con Yogi Berra. Yogi Berra es una de las figuras más legendarias del béisbol. Para los que no lo conocen, ganó 10 veces la Serie Mundial. Y es un tipo importantísimo. Y yo tuve la suerte de que Yogi Berra me concedió esa entrevista a mí. ¿Qué sucedió allí? Que la entrevista fue placentera, fue una conversación gratísima, fue increíble. Primero porque el invitado la hizo así y también porque uno ya ha logrado esto. Yo, cuando grabamos Hoy no es hoy, Carlota, el,
hermano de Pepeto, que trabajaba en la radio, el señor Gustavo López, ¿ok? Que falleció. Y había otro señor que era de la radio, que se la pasaba mucho en la radio. Tú debes recordar quizás el nombre, que era más o menos ese mismo estilo, un señor, como un señor de negocios, que siempre hablaba con tu papá, con todos los de la radio. Los dos me dijeron a mí en algún momento, oye, tu don es entrevistar. Y yo me lo creí eso, porque las entrevistas fluían. ¿Y qué logra uno? ¿Qué, qué he reconocido yo? Porque uno va reconociendo, el tiempo le da a uno a reconocer nuestras habilidades y nuestras debilidades también. Entonces uno tiene que buscar sus habilidades. Mis habilidades ha sido lograr la comodidad del entrevistado. Hay un entrevistador, Carlota, que se llama Howard Stern, ¿ok? A lo mejor lo conoce. Este tipo es un locutor de radio que él fue el primero que se fue a satélite, ¿ok? Su contrato no fue de millones, su contrato creo que superó los $1.000 millones. Cuando él se va de la FM, Carlota, y se lo llevan a satélite. Y él ha entrevistado a todo el mundo, porque el tipo dice, yo quiero entrevistar, pero él tiene un don de que las personas le cuenten las cosas que no han contado en otros programas. Que yo veo sus entrevistas y yo digo, wow, este tipo es fantástico. Y yo he tenido, mira, Carlota, yo ahora haciendo mis entrevistas de música, mi cuñado, el hermano de mi esposa, le digo, yo tengo unos tickets, le digo, mira, vete a ver este concierto, que no puedo ir, vete, tienes tus pases, vas a conocer al artista, te van a firmar tu disco y vas a ver el concierto. Y él se fue con su esposa. Y tú sabes lo que le dijo al músico, a mi cuñado, le dijo, mira, dale un saludo a René porque esa es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Y yo digo, pero ¿cómo yo le he hecho la mejor entrevista a este tipo, que es un tipo que tiene una carrera de 35 años en la música? ¿Entiendes? Entonces, pero eso de lograr encontrar al personaje, entonces, y lograr que el personaje se sienta cómodo y te cuente las cosas. Porque tampoco vengo con lo que llaman una agenda, con un objetivo de atacar, o a veces una historia que ya la han explotado en muchísimas ocasiones. Te voy a poner un ejemplo, Bob Abreu y Alicia Machado. A mí me da una entrevista con Bob Abreu y yo no toco el tema de Alicia Machado. Yo digo que eso está tan trillado que yo me voy con otra cosa que pudiera considerar más interés, como su pasión por Mazinger Z. ¿Entiendes? Entonces yo prefiero que me hable de porque tiene un pocote de muñeco de Mazinger Z, ese tipo de cosas, a que me hable de Alicia Machado, que en realidad ni me interesa. ¿Entiendes? ¿Y cómo logras eso? O sea, ¿qué crees tú cuál es la magia para lograr eso? Además de ese tino, de saber preguntar lo que no cuenta, es decir, lo que ya todo el mundo habló, bueno, voy a averiguar otra cosa. ¿Cuál es el secreto? No sé en realidad si existe una fórmula secreta, pero yo creo que la persona tiene que ser humilde. En principio tú tienes que ser humilde, tienes que ser respetuoso. Y una de las primeras cosas que hago, mira, yo voy a entrevistar a Paolo Maldini, a Derek Jeter, a Yogi Berra, a un cantante de Genesis, de Supertramp, de los Eagles, de la banda de Bob Marley, a cualquiera de ellos. Y yo lo primero que les digo es en realidad que es un honor para mí poder conversar con ellos. Le agradezco los minutos que me está ofreciendo, ¿ok? Pero no significa eso que todo va a salir bien. Yo estaba entrevistando a un músico que yo no lo conocía muy bien y llegó porque el publicista lo pidió. René, tú puedes entrevistar por favor a este tipo que sacó un disco. Yo lo estoy entrevistando y le hago una pregunta y el tipo me dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que tú no sepas eso de mí si yo tengo una carrera muy amplia y yo logro muchas cosas? Y yo le dije, mire señor, le voy a explicar. Yo trabajo en un medio donde yo soy la única persona que escribe en este periódico. Yo tengo que escribir sobre todo. Discúlpeme si yo no conozco eso, pero yo estoy haciendo un esfuerzo para poder
sacar su entrevista y publicarla. Y el tipo me dijo, oye, discúlpame, de verdad lo siento mucho, pero él también tiene que ser un poco humilde, ¿no? Digo que, Claro. porque y ahí vamos a esa partecita de mi training. El artista, el deportista, el entrevistado va con un objetivo. El medio, el periodista, no es tu amigo, pero tampoco es tu enemigo. Es el medio para llevar tu mensaje. Y eso es muy sencillo. Entonces, si yo te voy a dar una entrevista a ti y ya yo llego como predispuesto, ¿no? Yo trato de darte, es más, ya yo tengo, ya yo tengo la visión de cuál va a ser mi titular. Fíjate que eso es enseñar. Tú puedes tener una visión de cuál va a ser el titular de la prensa del día siguiente. Igual con estas personas, y hay algunas personas, fíjate, yo entrevistando, último, te digo, estaba entrevistando a un cantante, perdón, un tecladista de una banda que se llama The Doors, que es importantísima en el mundo del rock. Y yo le digo al tipo, tú me puedes contar sobre los días que tú ibas a tomar clase de piano con el profesor ruso en Chicago. Y el tipo me dice, no. Entonces yo me quedo así, yo pensaba que era un chiste. Y entonces yo, pero ¿cómo que no? No, porque yo nada más vengo a hablarte aquí de mi nuevo DVD que sale a la venta el día tal. Entonces yo le dije, bueno, no, sí, está muy bien, señor Manzari, no se preocupe. Pero su publicista me dijo a mí que usted estaba cediendo o concediendo una entrevista de perfil y que usted me iba a dar 25 minutos. Y él me dijo, ¿eso te dijo ella a ti? Y yo, sí, eso me dijo. Y entonces él entendió que él me tenía que dar esa entrevista y empezó, él era poeta, a recitar poesía y fue un desastre la entrevista, pero sí me dijo unas cosas importantes. Más adelante me dijo, tú deberías saber eso porque eso está en mi libro. Yo le dije, sí, no, yo lo conozco la historia de su libro, pero yo la quiero escuchar de usted. Entonces Ah, me las contestó y yo nunca publiqué eso, nunca lo publiqué, yo lo dejé guardado. Cuando él falleció, yo me reencontré con la entrevista y tuve el feeling de escribirla. Y la escribí y eso salió en Playboy y toda la gente leyó, encontró algo de verdad porque me encontró unas cosas increíbles. Y claro. son situaciones que suceden. Esa fue una entrevista difícil, como tú me gustas, pero hay maneras de manejarlas. Claro. Y tú, o sea, ¿a quién entrevistar? Creo que esto te lo pregunté la otra vez, pero bueno, vale la pena preguntarlo hoy otra vez. Un entrevistado que cuando te sentaste dijiste, "Ah, de verdad estoy entrevistando a este pana, o sea, aquí estoy con él enfrente conversando". Ah, yo creo, mira, mis entrevistas que yo considero que son las más importantes, la, yo creo que la emoción esa de verdad, yo esa pregunta que tú me acabas de hacer, yo la hago muchas, por cierto, es algo que me gusta, porque, porque trato de buscar qué, qué, qué generó ese momento en la persona que está haciendo la entrevista o alguien que conoció. Y mira, yo me monté en el ring con Joe Frazier. Cuando dice, Joe Frazier fue el boxeador que ganó la pelea del siglo, que noqueó a Muhammad Ali en el Madison Square Garden en el 1971. Y yo voy al gimnasio Joe Frazier y ese tipo sale con las manos así y me dice, "Are you ready for me?" Me dice el tipo, ¿no? Y yo cuando volteo, lo tengo aquí, cuando volteo y yo no lo puedo creer. Y esas tres fotos que se ven al fondo y atrás, ahí estoy yo en el ring de boxeo con él. Hay alguien que no escucho nada. ¿Qué pasó? No escucho Hay nada. alguien que No, coloca, no no, escucho pero yo nada. sí Kate, ¿me escuchas a mí? Porque yo sí escucho a René, yo lo estaba escuchando bien, de repente se medio corta, pero ahí va. No sé si soy yo, déjame contestar. Ah, René se fue otra vez. Déjame preguntarle si me escucha a mí. ¿Ustedes escuchan bien, niñitos? ¿Ustedes están escuchando bien?
Ah, entonces creo que eres tú, Ok, Kate. ok, No, ok. creo que eres tú porque los demás chicos dicen que te escuchan bien, René. Perfecto. Creo que es Bueno, algo de... Ajá, exacto. bueno. Se va a salir y va a volver a entrar. Cuenta. En Filadelfia me monto en el ring con Joe Frazier, ¿ok? Y eso fue increíble porque le hice una entrevista que se publicó 2 páginas, increíble, increíble de verdad. Em, Esa entrevista con Yogi Berra es un trabajo muy interesante, muy, pero muy interesante. Y, y la verdad es que sacar otra así, no lo sé, no lo sé. Yo hice muchos viajes y en los viajes, o sea, yo en los Juegos Olímpicos de Sydney, yo envié 100 entrevistas para Venezuela. 100 entrevistas. O sea, nosotros coincidimos allí con grandes boxeadores, con atletas de todas las disciplinas deportivas, ¿no? Y, y llega un momento en que ya el personaje como que no, o sea, no te, de alguna manera como que no te deja realmente sorprendido, pues. Yo he buscado a todas esas personas que me influenciaron a mí, los he conseguido. A la gente de los shows de televisión, a la gente, a los artistas de cine. Entonces, o sea, yo tengo una foto ahí con Richard Gere en el viaje conversando. Entonces, llega un momento que hay algunos artistas o personajes que los encuentras, ¿no? Hay otros que quisiera entrevistar, o sea, algunos de ellos son músicos. A mí me gustaría sentarme con Roger Federer, por ejemplo. Pero más que Roger Federer, me gustaría sentarme con Martina Navratilova, que es de otra época. ¿Ves? Nadia Comaneci, me encantaría sentarme con Nadia Comaneci. Le he escrito y no lo he logrado hacer. Entonces son ese tipo de personas. Quizás la persona que me ha gustado más es la que todavía no he podido entrevistar. Puede Ah, ser. bueno, está bien. La que viene por ahí, que no has podido, pero podrás. Ahora que nombras los Juegos Olímpicos, les cuento a todos que René ha hecho la cobertura de un montón de eventos internacionales de deporte. Y me surge la siguiente pregunta, porque has hablado de preguntas, perdón, de entrevistas de perfil, hicimos la entrevista con Hoy No Es Hoy, otro tipo de entrevista con otros artistas, y supongo que en estos eventos la entrevista es de momento, de noticia, de reportaje, de reportero, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un momento y otro? Aunque me imagino que la preparación es la misma, ¿no? Para hacer una entrevista noticiosa en comparación con una Es, entrevista quizás de carrera, de exacto. perfil. Ajá. Sí, es muy interesante, eso es muy interesante. Fíjate que la entrevista de momento, de una entrevista noticiosa, tú tienes que estar muy al tanto de lo que está sucediendo en ese momento, en ese partido. Puedes conocer un poco sobre qué llevó a ese atleta a estar allí en ese momento. Diríamos que son preguntas un poco más eh, lógicas, o sea, que siguen una secuencia sobre ese momento. Y además el trabajo es totalmente distinto, es un trabajo que debe llegar al medio en ese momento. Yo recuerdo, por ejemplo, estar en un partido de béisbol con el papá de Francisco Sánchez y Francisco Sánchez en los Juegos de la Buena Voluntad en Nueva York y hacer una entrevista en el Clubhouse de los Padres de San Diego a Carlos Hernández, el catcher venezolano que dio el batazo más importante esa noche y que nosotros teníamos que tomar un tren para Long Island y yo en ese momento le dije a Francisco, yo necesito mandar esta entrevista. Entonces tuve que buscar un teléfono público para mandarle la entrevista con audio. Y cuando llamé a Radio Deporte, estaba Duilio Di Giacomo y no recuerdo quién más.
quizá Bernabé Pérez, tu primo, alguien más hizo ese juego y me dijeron, René, qué oportuno, porque ese es el juego que transmitimos hoy en la noche y estábamos despidiendo la transmisión. Entonces, fíjense, ¿no? Y son preguntas, obviamente, todas relacionadas a ese batazo, a ese evento, a lo que significó para el equipo, para, eh, para la clasificación en la temporada, para su de él en la temporada. En realidad, todo debe ir enfocado a eso. Y generalmente algo sobre Venezuela. Tampoco relacionarlo con lo que está pasando en el país, si se está acercando la temporada en Venezuela, una pregunta obligada a jugar en Venezuela, cualquier detalle, ¿no? La entrevista de perfil te de tocar cualquier otra cosa. Siempre, siempre, siempre de preproducción, uno no puede llegar a improvisar abajo a hacer cualquier tipo de pregunta. Mira, Juan José, pregunta Kate, ¿cuáles han sido los eventos que ha cubierto? Pero también Juan José quiere contar algo. Juan José, primero vamos que Juan José haga su comentario y luego le contestamos a Kate. Cuéntame, Juan José. Algo que quiero acotar es que en cuanto a lo que es la entrevista o sea, en ese momento noticioso, yo me acuerdo que yo hice una entrevista a André Guti, que es el central del Caracas, y en ese momento fue que marcó gol contra el Liverpool en la Copa Sudamericana, que llevó a Caracas Fútbol Club a llevar a los cuartos, creo que fue a los octavos de final. Y entonces, no solamente, como lo está diciendo el señor René, en ese momento, sino también cuando fue después del partido, o sea, el día después de ese momento, saber, o sea, estar informado de cómo sucedió, de qué, o sea, cómo fue el gol, de cómo hizo para desmarcarse y hacer que la pelota entrara. El momento que también implicó el Caracas, porque el Caracas también estaba en un mal momento en esa temporada. Creo que también esas cosas hay que como que remarcarlas, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que sí, es más o menos, primero que nada, que bueno que hiciste esa entrevista, ¿no? Claro, entonces eso te da la oportunidad de tocar ese tema adicional. Nosotros, por ejemplo, cuando veníamos de Venezuela a hacer esas entrevistas de béisbol, no nos podíamos quedar en ese momento único de que había sucedido en ese partido. Y igual tú, si tú tienes la oportunidad de hablar con un jugador que viene a hacer una relación importantísima, una experiencia internacional, tú no te puedes quedar únicamente en lo que sucedió en ese partido del que vas a asistir, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho, y yo siempre voy al sentido común, de qué es lo relevante, qué es lo importante en este momento, qué necesitan leer los lectores o escuchar el día siguiente y buscar nosotros allí qué es importante. Y aprovechar tus minutos, saber cuánto tiempo tienes, porque generalmente no sabes si vas a tener la oportunidad de 2 o 3 preguntas o un poco más. Entonces, puedes hurgar un poquito, puedes escudriñar y buscar ese lo interesante si tienes minutos adicionales. De verdad que es un tema interesante y extenso. Kate, cuéntanos qué es lo que quieres preguntarle a René. No, que había que preguntar por el chat. ¿Te fuiste? ¿Me oyen? ¿Qué pregunta? Ajá, dime. ¿Cuáles han sido los eventos que has cubierto? Ok. Eso. Bueno, todos los ciclo olímpico, gracias a Dios, que son bolivarianos, centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Los bolivarianos de Ambato, en Ecuador, los Juegos Centroamericanos de Maracaibo, pero fui unos centroamericanos de natación también en Cuba.
fui a los Juegos Panamericanos de Winnipeg en Canadá y a los Olímpicos de Sydney en Australia. Australia tuve la oportunidad de ir 3 años seguidos, 98, 99 y 2000, a cubrir 3 eventos totalmente distintos. Viajé con la selección nacional de voleibol a la Liga Mundial de Voleibol. Fui a Rusia, Polonia, Grecia, Italia y España con el equipo de la selección nacional de voleibol. Con natación a Grecia, fui a bueno, un torneo en Nueva York, pero creo que el más importante fueron los mundiales de Australia y el mundial de Atenas, Grecia. Y bueno, he ido a Roland Garros, he ido a las finales de Champions, 2 veces en Viena, en Austria, y una en Milán. Vi Valencia, Bayern de Múnich en Milán, y vi Milan, Ajax, y Milan, Benfica, Viena. Los años 90 y 95, vi el Gran Premio de Mónaco. El tenis lo cubrí en Nueva York, creo que más de 10 años seguidos. El juego de las estrellas del béisbol de Grandes Ligas, muchísimos eventos. Siempre he querido hacer eso, he querido como cubrir muchos eventos, cubrir un ciclo olímpico, y llegó un momento, buen mundial de fútbol también, el de Estados Unidos. Vi 13 partidos desde la inauguración hasta la final. Fui al sorteo del mundial, que fue 6 meses antes en Las Vegas. Entonces, bueno, son oportunidades pues, de asistir. Fui al momento en que Gravy Vázquez fue seleccionado profesional en el Madison Square Garden en Nueva York. Fui también a la exaltación al Salón de la Fama de baloncesto del Dream Team, donde jugó Michael Jordan. Ese primer Dream Team, a su exaltación, fue en Indianápolis. Entonces, como pueden vernos, son bastantes eventos. ¿Y los no Eso deportivos? también fue para mí muy importante. Ajá, y Los los no no deportivos, que deportivos. también son un montón. Sí, los más importantes han sido 2 exaltaciones al Salón de la Fama de Rock and Roll, una en el Hotel Waldorf Astoria, Nueva York. Ese día entró Genesis, Jimmy Cliff, un grupo que se llama The Hollies, de los que recuerdo, siempre entran como 6 grupos. Y en el Barclays Center en Brooklyn, allí fui a la exaltación de Steve Miller Band, de ¿quién más? Bueno, se me va ahorita. Entró Chicago, ese día el grupo Chicago también. Fui a 2 premios Grammy, un premio Grammy en Las Vegas y un premio Grammy en Los Ángeles. El de Los Ángeles fue con un homenaje a Michael Jackson, lo transmití en vivo para la radio de Venezuela. Fue una experiencia increíble. Y bueno, no diría que yo creo que esos son los más importantes, como no deportivos, pues. Ok, Sí. bueno, ahí le dio un infarto a Kate cuando dijiste el juego de las estrellas, puso, oh my God. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a René? ¿Algún comentario? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, yo sí te voy a seguir preguntando un ratico más, porque, ajá, Yo, Daniela, profe, cuéntame. Daniela, ¿Me cuéntame. escucha? Sí, Sí. nos quedan unos minutos más con René. Cuéntanos, Daniela. Te Ok. escuchamos perfecto. Bueno, mi pregunta va dirigida un poco a la experiencia, a ver quería saber si existe alguna diferencia entre entrevistar como a personas, obviamente la naturaleza del deporte, el mundo artístico es diferente, pero ¿qué diferencias ha podido conseguir usted entre un deportista y un artista? A ver, todo el mundo dice que los artistas traen aquí como otra sintonía y mucha gente tiene la mala creencia que a veces los deportistas no se saben comunicar, entonces me gustaría saber y conocer su experiencia acerca de esta diferencia entre artistas y deportistas. Oye, qué interesante esa observación, ¿no? Porque fíjate, ahora los deportistas por requerimientos, por normas de las ligas profesionales, tienen que hacer media training. Entonces, si nosotros en este momento decimos que el deportista
se comunica mejor que hace 10 años, probablemente estemos diciendo algo que es una realidad. ¿Ok? El artista, en la mayoría de los casos, ya viene preparado para la entrevista. Entonces, esa es una observación importante de lo que tú dices, porque el artista, bueno, ¿a qué viene el artista? A promover su trabajo nuevo, promover su concierto que se va a realizar en los próximos días. Entonces, el artista está en promoción, el deportista no. El deportista está profesionalmente. Entonces, el deportista generalmente hasta usted de la entrevista porque es parte de la rutina, ¿okay? Tienes que ir a la rueda de prensa y tienes que asistir. El artista tiene un fondo, y más que es tan duro el mundo ahorita, ganarse la vida. Hay tantos músicos talentosos que no pueden llenar una plaza, que se les dificulta ahora vender un disco, por lo que hay afuera con tantas opciones ahora, con nuestros teléfonos, bajando música por Spotify, todo ese tipo de cosas. Vender un trabajo. Yo entrevisté ayer una cantante importantísima. Yo no creo que mucha gente sepa que ella tiene un disco nuevo. Pero la diferencia ahora, desde el punto de vista de la entrevista, no creo que existe ninguna. ¿Ok? Preparado para la entrevista, siempre si es con el artista, siempre dejar espacio para ese momento de esa promoción, ¿ok? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Quiénes colaboraron contigo en este disco? ¿Cuándo sale al mercado? ¿Cuál va a ser el tema promocional? Ese tipo de cosas que vienen relacionadas a ese trabajo. Si vienes en concierto, ¿qué incluirá tu repertorio? ¿Vas a tener un artista que va a abrir o vas a abrir tú? Ese tipo que esté relacionado con el show para que uno lo pueda promover. El deportista, para la entrevista, generalmente si se hace una entrevista después del partido, no está en un vestidor, ¿verdad? Y le está haciendo una entrevista a un futbolista, no le va a preguntar a ese futbolista en ese momento algo que esté totalmente fuera de contexto. Generalmente las preguntas, se puede hablar con el jefe de prensa y decirle, mira, yo quiero saber si este tipo es aficionado a los vinos, porque estoy haciendo un trabajo sobre los deportistas, pero en el momento que el tipo está hablando allí sobre si ese batazo lo dio cuenta de 3 bolas y 2 strikes, sobre el vino en ese momento. Pero yo lo he visto, hay un tipo preguntándole haciendo una entrevista muy extensa a un jugador de béisbol y cuando se le preguntó, mira, pero este tipo creo que lleva mucho tiempo ahí, entonces le preguntó, el tipo dijo, no, lo que pasa es que yo estoy escribiendo un libro. Entonces el tipo estaba aprovechando para escribir un libro ahí, le estaba quitando como una hora al deportista sin decirle que estaba haciendo un libro. A veces el deportista se queda allí. Entonces, si uno va a escribir un libro, uno dice, mira, estoy haciendo un trabajo, ¿en qué momento tú crees que este señor me puede conceder a mí 30 minutos para hacer un trabajo? Igual, cuando yo trabajaba con Bob Abreu, con jefe de prensa, con Grevis Vázquez, con Jonathan Vega, a mí me escribían y me decían, necesito hablar con Grevis, necesito hablar con Jonathan. Sí, ¿cuánto necesitas? 1 hora. Yo, 1 hora. Sí, digo, no, ¿y esto para qué? No, una revista, ¿y de cuánto espacio? No, eso son 2 columnitas así. Y yo de verdad que te saco la mitad de un libro con 1 hora hablando con un deportista. O sea, mis entrevistas de 6 páginas para Playboy, yo los 15 minutos, 17 minutos para una entrevista de perfil larga. ¿Ok? Entonces también eso es responsabilidad nuestra y una irresponsabilidad entonces solicitar a alguien que nos dé tantos minutos. Bueno, se nos acabó el tiempo porque además se nos quedó por fuera y lo voy a dejar así como, ya estamos justico, ¿verdad, René? Con el tiempo que me dijiste. Se nos quedó por fuera contarles que René también hace el otro trabajo, el trabajo de, ¿cómo se llama?
hablar con los deportistas sobre cómo van a enfrentar a la prensa y cómo van a enfrentar a esas preguntas. Es decir, él se pasó al lado oscuro a decirle a ellos qué deben contestar y qué no. Pero eso creo que quedó para otro momento. Mi queridísimo amigo, agradecida por regalarle este tiempo a mis estudiantes. Ha sido increíble. Y bueno, pónganse todos para la foto hermosa que nos va a tomar María Alex para las redes. Gracias a todos. Gracias a todos. De verdad que, míralos, qué guapos son mis niñitos. Yo alumnos feos no tengo puros alumnos bellos. ¿Viste? Qué guapura, pero ahí faltan algunos que se pongan para la foto que nos va a tomar. Se me perdió María Alex. Ah, mira, aquí está, ya la vi. No te había visto. Pero falta Daniel, Andrea, Fabricio. Bueno, me mandan la foto porque yo no veo nada. Tú no ves, yo sí veo. Tranquilo que yo te mando la foto. Bueno, sonreiremos porque ya René está en la hora. Tengo que correr, mira, tengo que llevar a mi hija a una cita al médico. Ajá, sonríe pues. No, espérate, ya va. Ajá. Dale, saludos, gracias. Listo. Gracias, René. Chao, chao. Besos a todos para la tropa, la bendición a todos. Y a Pana también. Chévere, gracias. Gracias. Gracias, mis niños. Dios los bendiga.